Continuando, vamos a ver ahora las aplicaciones que podemos tener nosotros con los modelos matemáticos referentes a la aceleración. Entonces aquí nos dice que antes hemos visto pues una ecuación que se maneja con respecto a la aceleración y viene dada por la que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que A era igual a BF menos B sub 0 sobre T, donde la A es la aceleración cuyas unidades son unidades de distancia sobre unidades de tiempo cuadráticas. Tenemos la rapidez final, que tienen que tener unidades de rapidez como lo son distancia en el numerador sobre tiempo en el denominador, y la rapidez inicial o v sub 0, pues entonces es igualmente unidades de distancia en el numerador sobre unidades de tiempo en el denominador. Entonces esta ecuación puede adoptar dos formas. La primera, porque ya veíamos nosotros que el movimiento uniformemente variado se clasifica de dos formas, acelerado y retardado. Entonces, del mismo modo, nosotros podemos ver las dos condiciones o las dos formas que puede adoptar este modelo matemático. Entonces, el primero dice, cuando el movimiento es uniformemente acelerado. En este caso, les explicaba yo que la BF o la rapidez final es mayor que la inicial. Y por lo tanto, entonces, a lo que nosotros hagamos un diferencial o una resta entre b sub f menos b sub 0, pues eso nos va a dar o nos tiene que dar positivo. De esa manera es que nosotros podemos afirmar que estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Ahora bien, dice aquí también como t siempre positivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de tiempo, entonces el cociente siempre va a ser positivo. Y por lo tanto, pues siempre nuestra aceleración va a ser positiva. En consecuencia, porque vamos a tener un numerador positivo, ¿verdad? Como resultado de este diferencial, y vamos a tener también un denominador que siempre es positivo por el tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? Pues tenemos que la aceleración va a ser positiva. En conclusión, la aceleración será positiva si el movimiento es uniformemente acelerado. Y ya vimos anteriormente cómo interpretar ese tipo de aceleración. Y en la segunda forma, pues tenemos aquí cuando el movimiento es uniformemente retardado, ocurre todo lo contrario. La rapidez final es menor que la rapidez inicial, es por ende que la diferencia de ellas pues me debe dar negativa. Como el tiempo o la t siempre será positiva, vamos a encontrar entonces un cociente negativo porque tenemos un numerador negativo y un denominador positivo. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa. Esto significa entonces que la aceleración es negativa si el movimiento es uniformemente retardado. Veamos entonces un ejercicio de los que están acá resueltos. Este dice, un automóvil que se desplaza a 60 km por hora, se le aplican los frenos durante 0,5 minutos, teniendo al final de la frenada una rapidez de 15 km por hora. Nos piden calcular la aceleración del móvil. Recuerden entonces, lo primero que debemos hacer, extraemos los datos y debemos mostrar una representación gráfica del problema. ¿Ok? Nunca nos olvidemos de eso. A pesar de que en el libro o en algún material que está allí impreso o que lo tienen en digital y está escaneado, de muchas veces no lo muestra, nosotros debemos resolver de esa forma los ejercicios, ¿ok? Para eso es que les hago esta explicación, para que entiendan que yo extraigo los datos, ¿verdad? Y después tengo que hacer una representación gráfica del problema. Siempre es importante. Y aún más cuando veamos el tema de leyes de Newton, en donde tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, allí sí es indispensable. Pero en estos problemas nosotros siempre al aplicar la física tenemos que mostrar una representación gráfica del problema. Entonces, los datos nos permiten a nosotros ver quién es nuestra rapidez inicial. Nos dice aquí que un móvil que se desplaza a 60 km por hora, es decir, esa es la rapidez inicial. Con eso está iniciando el movimiento. Entonces son 60 km por hora. ¿Por cuánto tiempo se le aplicaron los frenos? Por 0,5 minutos. O sea que ese es el tiempo, el intervalo de estudio que nosotros vamos a tener entre la variación o cambio que hubo de la rapidez. Entonces el tiempo es de 0,5 minutos. Nos dice que después, ¿verdad? Al final de la frenada, pues hay una rapidez de 15 kilómetros por hora. Entonces nos dicen que la rapidez final es 15 kilómetros por hora. Y tenemos nuestra variable de aceleración como incógnita porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, una vez vamos a
Primero, tener todas las unidades de forma homogénea. ¿Esto qué significa? Que recuerden que siempre debemos trabajar en el sistema MKS, a menos de que nos digan lo contrario. Entonces, lo primero es transformar todas las unidades al sistema MKS. Si yo reviso aquí la rapidez inicial, esto no está en MKS. Entonces tengo que transformar estos kilómetros a metros y estas horas a segundos. El tiempo tampoco está en MKS porque tengo que transformar de minutos a segundos. Y la rapidez final está en las mismas unidades que la inicial, o sea que también debo transformar estos kilómetros a metros y estas horas a segundos. Ese es el proceso que observamos acá, ¿bien? 60 kilómetros por hora a metros sobre segundo no es otra cosa que multiplicar 60 por 1000 y dividirlo entre 3600. Por lo tanto, me va a dar 16,67 metros por segundo. Aquí es importante también que interpretemos cada resultado. ¿Qué significa este resultado? Que por cada segundo se van a recorrer 16,67 metros. Esa es nuestra rapidez, en este caso, inicial. Luego, 0,5 minutos para llevarlo a segundos, pues multiplicamos por 60 y nos da 30 segundos. Entonces el tiempo es de 30 segundos. Realmente vamos a trabajar con 30 segundos. Y los 15 kilómetros por hora aplicamos la misma conversión, ¿verdad? Que hicimos aquí. Multiplicamos por 1000, dividimos entre 3600 y nos da 4,16 metros sobre segundo. ¿Cómo interpretamos aquí? Por cada segundo se van a recorrer 4,16 metros. Ahora bien, buscando el modelo matemático que dice que A es igual a BF menos B sub 0 sobre T y sustituyendo, ¿verdad? Porque en este caso no hay que despejar porque ya el modelo matemático está directamente despejada la variable que yo necesito. Entonces no hay que hacer ningún despeje, directamente pasamos a sustituir. Sustituyendo nos damos cuenta que, fíjense, la variación que hay en el numerador 4,16 menos 16,67 me da negativo. ¿Por qué? Porque la rapidez final es menor que la inicial. O sea que es negativo el numerador. Y en el denominador, como observamos, siempre va a ser positivo, pero menos entre más, eso me da negativo. O sea que la aceleración es de menos 0,417 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo vamos a interpretar esta aceleración? Nos dice, la aceleración es negativa, indicándonos que es un movimiento uniformemente retardado. ¿Y cómo la vamos a interpretar? Aquí también es importante interpretar. Interpretamos entonces, como vimos anteriormente, nos decía que al ser negativa, eso significa, nos unimos para acá para que podamos repasar. En este caso, como es negativa, describimos como el signo es negativo, significa que la rapidez del móvil disminuye. ¿Cuánto disminuye? Lo que nos dio acá. Va a disminuir 0,417 metros sobre segundos por cada segundo que transcurre. Bien, de esa manera entonces es que debe quedar la solución del ejercicio.